Tengo las manos manchadas de tierra y los ojos secos por primera vez en meses. Estoy frente a la tumba que él nunca tendrá, plantando rosas blancas en el jardín que una vez fue nuestro. Cada pala de tierra es una palabra que nunca le dije, cada flor es un perdón que se lo lleva el viento. Ayer encontré las cartas. Todas. Las que me escribió a mí y las que le escribió a ella. Durante 3 años, mientras yo cuidaba a su madre enferma y renunciaba a mis sueños para construir los suyos, él construía otra vida con otra mujer. Mi amor verdadero, le decía en una carta fechada el mismo día que me pidió matrimonio. No lloré cuando las leí. Ya no me quedan lágrimas para él. Lo que sí hice fue sacar todo lo suyo de la casa. Su ropa, sus libros, sus mentiras perfectamente ordenadas en cajones. Lo quemé todo en el patio trasero mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Las llamas lamían el cielo como mi rabia lamía mi garganta. Ahora planto flores donde antes estuvieron sus cenizas. Dicen que el fuego purifica. Yo digo que también libera. Capítulo 1. La copa se hizo pedazos contra la pared de la cocina, y por un segundo, el sonido fue lo más honesto que había escuchado en mi casa en meses. Lucas me miraba desde el marco de la puerta, con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la del hombre que está a punto de mentir pero aún no ha decidido qué versión de la verdad va a usar. Tenía el teléfono en la mano, la pantalla iluminada con el nombre Carla brillando como una confesión silenciosa. ¿Quieres explicarme por qué tu secretaria te llama a las 11 de la noche? Se guardó el teléfono en el bolsillo con movimientos lentos, calculados. Lucas siempre había sido así, midiendo cada gesto cuando se sentía acorralado. María, estás exagerando. Es trabajo. ¿Trabajo? Me reí, pero sonó quebrado, como mi copa favorita desparramada por el suelo. Dime, Lucas, ¿desde cuándo discutir informes incluye susurrarle te amo a tu secretaria? Vi cómo su rostro cambió, como la máscara se le resbaló por un segundo antes de volver a colocársela. Había estado practicando esta conversación en su cabeza, preparándose para este momento. Pero yo también había estado preparándome. Durante semanas había juntado evidencias como quien junta migajas, llamadas extrañas, llegadas tarde, perfume que no era el mío en sus camisas. No es lo que piensas. Ah, no. Entonces explícame qué es. Porque desde donde estoy parada, parece que mi esposo de 5 años, el hombre al que le di mi juventud, mis sueños y los mejores años de mi vida, está cogiendo con su secretaria de 25 años. La palabra se quedó flotando entre nosotros como humo tóxico. Lucas se estremeció, como si el sonido de mi voz diciendo la verdad fuera más violento que mis gritos. María. No. No digas mi nombre como si fuera una oración. Ya no tienes derecho. Me agaché a recoger los pedazos de cristal, y cada fragmento que levantaba era como levantar un pedazo de lo que habíamos sido. La copa era un regalo de mi abuela, la última cosa que me quedaba de ella. Ahora era solo escombro, igual que nosotros. Lucas no se movió para ayudarme. Se quedó ahí parado, viendo cómo me cortaba el dedo índice con un fragmento particularmente afilado. La sangre se mezcló con mis lágrimas, y por primera vez en semanas, sentí algo que no fuera ese vacío helado en el pecho. ¿Cuánto tiempo? Pregunté sin levantar la vista. María, por favor. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. 2 años mientras yo cuidaba a su madre enferma. 2 años mientras renunciaba a la oferta de trabajo en Barcelona porque él necesitaba que me quedara. 2 años mientras planeábamos tener hijos el próximo año. Terminé de recoger los vidrios en silencio. Cuando me incorporé, Lucas seguía ahí, esperando que dijera algo. Esperando que reaccionara, que gritara, que le diera una excusa para irse sintiendo menos culpable. En lugar de eso, me lavé las manos en el fregadero, viendo cómo el agua se teñía de rosa con mi sangre. Mañana vas por tus cosas, dije sin mirarlo. Y Lucas, no vuelvas a decir mi nombre nunca más. Esa noche dormí en nuestra cama, en el medio exacto, extendiendo brazos y piernas como si fuera una estrella de mar reclamando territorio. Por primera vez en meses, no soñé con él. Capítulo 2. El silencio de la casa sin Lucas era diferente al silencio con Lucas. Antes, cuando él estaba, el silencio era pesado, lleno de palabras no dichas y preguntas que no me atrevía a hacer. Ahora era limpio, como el aire después de una tormenta. Podía respirar sin medir cada inhalación. Llevaba 3 días sola cuando decidí hacer lo que había estado evitando, revisar todo. No solo sus cosas, sino nuestras cosas.
Los rastros de 5 años de vida compartida estaban por toda la casa como fantasmas materiales. Empecé por el dormitorio. Su lado del closet estaba vacío, pero habían quedado ganchos sueltos, perchas que se balanceaban cuando pasaba cerca. En el cajón de su mesa de noche encontré tickets de cine. Películas que nunca vimos juntos. Fechas recientes. Avengers, Endgame, 15 de marzo, 2024. 2 entradas. Marzo. En marzo yo había estado en el hospital con su madre, sosteniéndole la mano mientras la quimioterapia le robaba las fuerzas. Lucas había dicho que tenía una reunión importante esa noche. Seguí buscando, como una arqueóloga de mi propio naufragio. Encontré recibos de restaurantes caros, hoteles en los que nunca había estado, facturas de regalos que nunca recibí. Un collar de oro que reconocí porque había visto la caja vacía en nuestro basurero 2 meses atrás. Pensé que se había arrepentido de comprármelo. El collar era para ella. En el estudio, entre sus libros de arquitectura, encontré algo que me heló la sangre, un folder con apartamentos. Departamentos de 2 habitaciones, todos en el centro de la ciudad. Había uno marcado con un corazón rojo. La dirección me sonaba familiar. Tomé mi teléfono y busqué la dirección en Google Maps. Era a 2 cuadras de la oficina de Lucas. A 5 minutos caminando de donde trabajaba Carla. El apartamento tenía fecha de renta, hace 6 meses. 6 meses que Lucas llegaba temprano a casa, que me traía flores sin razón, que hacía el amor conmigo con una desesperación que yo confundí con pasión renovada. 6 meses de culpa compensada con gestos. Me serví una copa de vino y me senté en el suelo del estudio, rodeada de evidencias. Cada papel era una puñalada retroactiva, cada recibo una mentira que había creído como verdad sagrada. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Carmen. ¿Cómo estás, María? Bien. Mentira. Suenas como si hubieras estado llorando. No he llorado ni una vez desde que se fue. Eso me preocupa más. Carmen tenía razón. Era antinatural, esta serenidad helada que había descendido sobre mí. Como si mi sistema emocional hubiera colapsado por sobrecarga. Carmen, ¿tú crees que una puede amar a alguien por 5 años y no conocerlo para nada? Creo que a veces amamos la versión que necesitamos que sean, no la que realmente son. Después de colgar, me quedé ahí hasta muy tarde, leyendo cada papel, cada prueba de la doble vida de Lucas. Había sido meticuloso en su traición. Organizado. Eficiente. Como sus proyectos de arquitectura, cada línea tenía un propósito, cada espacio estaba calculado para un uso específico. Yo había sido el espacio principal, la casa familiar. Ella era el refugio secreto, el lugar donde podía ser quien realmente era. Cuando finalmente me fui a dormir, llevé conmigo una certeza nueva. No había sido víctima de un error o una debilidad momentánea. Había sido víctima de una decisión deliberada y sostenida durante años. Y eso, extrañamente, me hizo sentir más fuerte que destrozada. Capítulo 3. La llamada llegó a las 6 de la mañana, cuando el café aún se estaba haciendo y yo ni siquiera me había cepillado los dientes. María, soy yo. Doña Mercedes. La madre de Lucas. Su voz sonaba más frágil que la última vez que la había visto, hace una semana, cuando aún fingía ser su nuera feliz. Buenos días, señora Mercedes. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. No preguntó por Lucas. No mencionó que él ya no vivía aquí. Simplemente me necesitaba, como había sido durante los últimos 3 años de su enfermedad. Mercedes vivía en una casa pequeña en el barrio donde Lucas había crecido. Una casa que yo había ayudado a pagar, que había limpiado durante sus peores días de quimioterapia, donde había dormido en un sillón durante sus hospitalizaciones porque Lucas siempre tenía trabajo urgente que lo mantenía ocupado. Cuando llegué, la encontré en la cocina, con las manos temblorosas tratando de preparar té. Se había adelgazado más desde la última vez. El cáncer había vuelto, aunque ella nunca lo dijera directamente. Siéntate, mija. Mija. Me había llamado así desde el primer día. Lucas nunca le había traído otra novia a casa. Yo fui la primera y, supuestamente, la única. Señora Mercedes, yo tengo que contarle algo. Ya sé. Me miró con esos ojos que habían visto demasiado, que conocían a su hijo mejor de lo que yo lo había conocido nunca. ¿Cómo? Una madre siempre sabe, María. Y además, Lucas vino ayer. Me contó algunas cosas. Algunas cosas.
Seguramente su versión edulcorada de los hechos. La versión donde él era víctima de un amor incontrolable y yo era la esposa incomprensiva que no supo perdonar. ¿Qué le dijo? Que ustedes se estaban separando. Que habían crecido en direcciones diferentes. Que tú querías libertad. Por supuesto. Yo era la mala de la película en la versión de Duques. La mujer egoísta que destruía un matrimonio por caprichos personales. No es así. Lo sé, mi hija. Conozco a mi hijo. Mercedes se sentó frente a mí, y por primera vez en años, me miró realmente. No como la nuera que cuidaba de ella, sino como la mujer que era. Lucas es igual que su padre. Encantador, pero cobarde. Su papá también tuvo otra mujer durante años. Yo me quedé porque tenía miedo de estar sola, porque pensé que era lo que debía hacer. No sabía que don Roberto había sido infiel. Mercedes nunca había hablado de eso. ¿Por qué no se separó? Porque en mi época, mija, las mujeres no teníamos opciones. Nos enseñaron que nuestro valor estaba en mantener un matrimonio, sin importar el precio. Se sirvió té con manos que ya no podían estar quietas. Pero tú sí tienes opciones, María. Tienes edad, tienes profesión, tienes valor. No cometas mi error. Señora Mercedes, yo voy a seguir viniendo a verla. Lucas y yo podemos estar separados, pero usted. No. Su voz fue firme por primera vez en la conversación. No, mija. Si vienes, será porque Lucas volvió contigo. Si no, será solo otra forma de seguir atada a él, pero usted me necesita, y tú necesitas ser libre. Completamente libre. Mercedes se levantó y fue hasta una gaveta de la cocina. Sacó un sobre con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Esto es para ti. Ábrelo cuando estés lista para empezar de nuevo, que es una herencia en vida. El dinero que iba a dejarte en mi testamento. Úsalo para irte lejos, para estudiar eso que siempre quisiste, para empezar la vida que mi hijo te robó. Me quedé con el sobre en las manos, sintiendo su peso. No era solo dinero, era una liberación, una bendición, un empujón hacia el abismo de la libertad. No puedo aceptar esto. Claro que puedes. Yo no voy a estar aquí mucho tiempo más, María. Y cuando me vaya, quiero saber que al menos una de las mujeres de esta familia tuvo el valor de elegir su propia vida. Nos abrazamos en esa cocina pequeña, entre el olor a medicinas y té de manzanilla. Era el abrazo de dos mujeres que se habían amado como madre e hija, que se despedían para que una pudiera salvarse. Cuando me fui, Mercedes me dijo desde la puerta, María, cuando Lucas era niño y hacía algo malo, siempre culpaba a otros. Decía que el vaso se había caído solo, que el otro niño había empezado la pelea primero. Algunos hombres nunca crecen. Esa noche abrí el sobre. Dentro había suficiente dinero para cambiar de vida, y una nota. Para mi hija del corazón, vuela alto y no mires atrás. Lloré. Capítulo 4. El email había estado en mi bandeja de entrada durante 6 meses, marcado como importante pero nunca abierto después de la primera vez que lo leí. María Morales, oferta de trabajo, posición permanente, Barcelona. Lo abrí de nuevo mientras tomaba mi segundo café de la mañana, con la carta de Mercedes todavía sobre la mesa de la cocina. Estimada María, nos complace ofrecerle la posición de directora de marketing internacional en nuestra oficina de Barcelona. La posición incluye reubicación completa, vivienda temporal por 6 meses, y un salario inicial de 45.000 euros anuales. Lo había rechazado sin pensarlo 2 veces. Lucas estaba expandiendo su firma de arquitectura, su madre necesitaba cuidados constantes, y yo tenía responsabilidades. Responsabilidades. Qué palabra tan pesada para describir una vida que nunca elegí conscientemente. Busqué el contacto del director de recursos humanos. Miguel Santander. Recordaba nuestras videollamadas, su entusiasmo cuando revisábamos mi portafolio, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los proyectos que podríamos desarrollar juntos. Marqué el número internacional, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada tono. Diga. Miguel, soy María Morales. De México. Una pausa. María, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy disponible. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Disponible? La oferta de Barcelona. Si aún está abierta, me interesa. María, han pasado 6 meses. La posición se cubrió. El silencio se extendió entre España y México como un cable cortado. Por supuesto que habían cubierto la posición.
Por supuesto que yo había perdido mi oportunidad por esperar a que Lucas me diera permiso para vivir mi propia vida. Pero Miguel debe haber escuchado algo en mi voz, esa desesperación mal contenida que reconoce quien ha estado del otro lado de una segunda oportunidad. María, ¿estás bien? No. No estoy bien. Mi vida se desmoronó y acabo de darme cuenta de que rechacé mis salvavidas hace 6 meses por un hombre que me estaba engañando mientras yo cuidaba a su madre. Otro silencio. Más largo. Mira, la posición de directora está ocupada, pero hay algo más. Algo mejor, en realidad. Estamos abriendo una nueva división. Necesitamos a alguien que la lidere desde cero. Alguien con tu experiencia y, digamos, con motivación personal para empezar de nuevo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De qué se trata? Marketing para startups sostenibles. Empresas emergentes que están cambiando el mundo. El salario es mejor, la libertad creativa es total, y... María, sé que suena a cliché, pero podrías estar construyendo algo que realmente importe. Miré hacia la cocina, hacia los platos que solo yo usaba ahora, hacia la casa que se había vuelto demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Te voy a enviar el paquete completo por email. Léelo, piénsalo, y si decides que sí, puedes estar aquí en 2 semanas. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina por largo tiempo. El sobre de Mercedes seguía ahí, como si hubiera estado esperando este momento. Abrí mi laptop y comencé a escribir mi renuncia al trabajo actual. Cada palabra era como quitarme ropa que no me quedaba, que había usado durante años solo porque era lo que se esperaba de una mujer casada con responsabilidades. Cuando terminé, tenía 3 emails en mi bandeja, la renuncia lista para enviar, el paquete completo de Barcelona esperando ser abierto, y un mensaje de Carmen. Hermana, ¿cómo van las cosas? Te noto diferente en nuestras llamadas. Como si estuvieras despertando de algo. Tenía razón. Estaba despertando. Y por primera vez en años, tenía ganas de ver qué había del otro lado del sueño. Capítulo 5. Estaba comprando el periódico en el kiosco de la esquina cuando la vi. Carla. La secretaria de Lucas. La otra mujer. La que había destruido mi matrimonio sin saberlo, o tal vez sabiéndolo perfectamente. Era más joven de lo que había imaginado, más bonita también, pero había algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. Esa mezcla de culpa y desafío que tienen las mujeres que saben que están haciendo algo malo pero que han encontrado maneras de justificárselo. Me vio al mismo tiempo que yo la vi. Por un segundo, las dos nos quedamos paralizadas, como 2 animales que se encuentran inesperadamente en territorio neutral. Ella fue la primera en moverse. María, yo. No. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Otros clientes del kiosco voltearon a mirarnos. Por favor, necesito hablar contigo. ¿Ahora necesitas hablar? ¿Después de 2 años cogiendo con mi esposo necesitas hablar? Su rostro se desplomó. Carla empezó a llorar ahí mismo, en medio de la calle, con esas lágrimas grandes y dramáticas que tienen las mujeres jóvenes cuando descubren que las consecuencias de sus actos son reales. Yo no sabía que ustedes. Mentira. María, por favor. ¿Qué no sabías, Carla? ¿Qué estaba casado? ¿Que tenía una esposa que cuidaba a su madre mientras él te llevaba a hoteles? ¿O no sabías que me estaba mintiendo cuando me decía que trabajaba hasta tarde? La gente empezó a formar un círculo alrededor de nosotras. El drama doméstico en la calle siempre ha. Yo me enamoré. Yo no quería. Ah, te enamoraste. Qué conveniente. Y supongo que Lucas también se enamoró, ¿verdad? 2 almas gemelas que se encontraron por casualidad en la oficina. Carla se limpió la nariz con el dorso de la mano, como una niña. Él me dijo que se iba a separar. Me dijo que su matrimonio estaba acabado, que tú ya no lo amabas. ¿Y tú le creíste? Sí. ¿Durante 2 años le creíste? Yo, sí. Me reí. Una risa seca, sin humor, que salió de algún lugar muy profundo donde había estado guardando toda mi rabia. Carla, ¿cuántos años tienes? 25. 25. Cuando yo tenía 25, también creía que los hombres casados que decían que iban a dejar a sus esposas realmente lo iban a hacer. También creía que si un hombre me elegía a mí por encima de su familia, era porque nuestro amor era especial. Carla me miraba con ojos enormes, esperando que le dijera algo que la hiciera sentir mejor consigo misma. ¿Pero sabes qué aprendí, Carla?
Que los hombres que engañan a sus esposas también mienten a sus amantes. Lucas nunca iba a dejarme por ti. Nunca iba a elegir. Iba a seguir teniendo lo mejor de ambos mundos hasta que alguien lo descubriera. Pero él me ama. ¿Te ama? ¿Te ama tanto que nunca te llevó a su casa? ¿Tanto que nunca conociste a su madre? ¿Tanto que tenían que esconderse en hoteles baratos como si fueran criminales? Cada pregunta era una bofetada. Carla empezó a llorar más fuerte. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que eres una niña que se creyó las mentiras de un hombre cobarde. Entiendo que probablemente te sentías especial, elegida, diferente a todas las demás. Entiendo porque yo también fui joven y estúpida una vez. Me acerqué a ella, lo suficiente para que pudiera ver la determinación en mis ojos. Pero lo que tú no entiendes, Carla, es que Lucas ya te dejó. El día que me confesó todo, el día que eligió salvar su matrimonio en lugar de seguir con su doble vida, te dejó. Y ni siquiera tuvo los huevos de decírtelo directamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Lucas está aquí, en la ciudad, tratando de reconquistarme. Enviándome flores, llamándome, prometiéndome que va a cambiar. Mientras tú probablemente sigues esperando sus mensajes. La vi palidecer. La verdad tiene esa capacidad de drenar la sangre del rostro en segundos. Eso no es cierto. Llámalo. Llámalo ahora y pregúntale si está tratando de volver conmigo. Carla sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó un número que conocía de memoria. Esperó. La vi caminar unos pasos, hablando en voz baja, susurrando palabras que no pude escuchar pero que me imaginé perfectamente. Cuando volvió, ya no quedaba nada de la mujer desafiante que había comenzado esta conversación. Él dice que necesita tiempo. ¿Tiempo para qué, Carla? Para decidir. No, amor. Tiempo para ver si puede tenerme de vuelta sin tener que elegir. Tiempo para mantener sus opciones abiertas. Me di la vuelta para irme, pero algo me detuvo. Tal vez fue verla ahí parada, destruida, entendiendo por primera vez que había sido tan víctima como victimaria. Tal vez fue reconocer en ella a la mujer que yo había sido, creyendo que el amor era suficiente para justificar cualquier cosa. Carla. Se volteó hacia mí. Un consejo de mujer a mujer. Los hombres que no pueden elegir no merecen que nadie los elija a ellos. Esa noche, Lucas me llamó 5 veces. No contesté ninguna. Al día siguiente, encontré un ramo de rosas en mi puerta con una nota. María, necesito hablar contigo. Podemos arreglar esto. Tomé las flores y las tiré a la basura sin abrirlas. Pero la nota la guardé. No porque quisiera volver con él, sino porque quería recordar cómo sonaba la desesperación cuando finalmente se daba cuenta de que había perdido el control de la situación. Capítulo 6. El pasaporte llegó por la mañana, justo cuando estaba desayunando y revisando por última vez el contrato de Barcelona. María Morales. 32 años. Soltera. Soltera. Qué extraño se veía eso escrito oficialmente. Como si los últimos 5 años de mi vida hubieran sido un paréntesis que alguien acababa de cerrar con un sello oficial. Miguel había enviado los boletos de avión junto con el paquete final de reubicación. Vuelo Madrid-Barcelona, fecha abierta. Para cuando estés lista, decía su nota. Estaba lista. Había pasado 2 semanas organizando mi vida como si fuera un funeral. Vendí los muebles que había comprado con Lucas, doné la ropa que me recordaba a él, cancelé servicios, cerré cuentas. Cada trámite era como quitar capas de una vida que ya no me quedaba. Carmen vino esa tarde a ayudarme con las últimas cajas. ¿Estás segura de qué es lo que quieres? ¿Quedarme aquí esperando a que Lucas decida si me elige a mí o a su secretaria? No, Carmen. Por primera vez en años, estoy absolutamente segura de algo. Pero irte tan lejos. ¿Lejos de qué? ¿De un matrimonio que se terminó hace 2 años sin que yo me diera cuenta? ¿De un trabajo que acepté porque era estable y no porque me gustara? ¿De una vida que nunca elegí realmente? Carmen se sentó en una de las cajas y me miró con esa expresión que tienen las hermanas mayores cuando saben que tienes razón pero les duele verte partir. Te voy a extrañar. Y yo a ti. Pero Carmen, por primera vez en mi vida, voy hacia algo que quiero, no huyendo de algo que me duele. Esa noche, Lucas apareció en mi puerta. No había visto su auto en la calle, así que cuando el timbre sonó y lo vi a través de la mirilla, mi primer instinto fue no abrir. Pero tenía que pasar. Esta conversación tenía que suceder para que yo pudiera cerrar este capítulo completamente.
María, por favor. Déjame hablar. Tienes 5 minutos. Lucas entró y miró alrededor. La casa estaba casi vacía, solo quedaban las cosas esenciales y las cajas para el viaje. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? Eso ya no es tu problema, Lucas. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso, tenía ojeras, la ropa arrugada. La imagen del hombre exitoso que había sido se había desmoronado junto con sus mentiras. María, cometí un error. El peor error de mi vida. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo. No. ¿Así de fácil? ¿5 años de matrimonio no significan nada para ti? Me reí. Una risa amarga que me salió del fondo del alma. ¿5 años de matrimonio? Lucas, hace 2 años que no estamos realmente casados. Hace 2 años que eres el esposo de 2 mujeres y el marido real de ninguna. María, por favor. ¿Terminaste con ella? Lucas se quedó callado. Esa era su respuesta. No la terminaste. Sigues con ella, ¿verdad? Sigues viéndola, sigues prometiéndole que vas a decidir, que vas a elegir. ¿Es complicado? No, Lucas. No es complicado. Es simple. Tú quieres quedarte con las dos porque eres un cobarde que no puede tomar decisiones difíciles. Quieres que yo te perdone sin que tengas que renunciar a ella. Quieres tener tu pastel y comértelo también. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícame, Lucas. Explícame cómo funciona en tu cabeza esto de amarme a mí pero no poder dejar a tu amante. Lucas se desplomó en el sofá, se cubrió la cara con las manos. No lo sé. No sé qué me pasó. Me enamoré de ella, pero también te amo a ti. Son cosas diferentes. Exacto. Son cosas diferentes. Y las dos se merecen algo mejor que ser la mitad de un hombre. Me senté frente a él, pero no lo toqué. Ya no tenía derecho a mi consuelo. Lucas, te voy a decir algo que probablemente nadie más va a decirte. Carla es una niña. Una niña que se enamoró de un hombre casado porque le hiciste creer que era especial, que era diferente, que valía la pena destruir un matrimonio por ella. Pero tú no la amas. La deseas, te gusta cómo te hace sentir joven y deseado, te gusta tener secretos y aventuras. Pero no la amas. Y a ti tampoco me amas realmente. Me amas como se ama a un hábito, como se ama la seguridad, como se ama lo conocido. Pero no me amas como se ama a la persona con la que quieres construir una vida. Lucas levantó la cabeza, me miró con ojos rojos. Eso no es cierto. Sí lo es. Y lo peor de todo, Lucas, es que ninguna de las dos lo sabíamos hasta ahora. Me levanté y fui hasta la mesa donde tenía los documentos del viaje. Me voy a Barcelona. Mañana en la noche. María, no hagas esto. No te vayas así. ¿Cómo me voy a ir, Lucas? ¿Con tu bendición? ¿Con tu permiso? Esperando a que decidas si me quieres o no. Te quiero. Sí te quiero. No. Me quieres tener. Que es muy diferente. Lucas se levantó como si fuera a abrazarme, pero me alejé. No me toques. Ya no tienes derecho. Cuando se fue, me quedé parada en la puerta viendo su auto desaparecer por la calle. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí algo que no había sentido en años, paz. Esa noche empaqué la última maleta, y por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme. Al día siguiente, estaría en el avión hacia mi nueva vida. Capítulo 7. El aeropuerto siempre me había parecido un lugar de transición, pero esa mañana se sentía como un portal entre dos realidades diferentes. Llegué 3 horas antes del vuelo, no porque fuera necesario, sino porque quería estar segura de que nada me impediría subir a ese avión. Tenía miedo de cambiar de opinión, de que Lucas apareciera con una nueva declaración dramática, de que mi propio pánico me paralizara en el último momento. Carmen me acompañó hasta la puerta de seguridad. Mis padres habían llamado para despedirse, todavía sin entender completamente por qué su hija se iba tan lejos por problemas matrimoniales. Para ellos, los matrimonios se arreglaban con paciencia y resignación, no con vuelos internacionales y cambios de vida. ¿Te llamo cuando llegue? Más te vale. Y María, estoy orgullosa de ti. Nos abrazamos y por un momento sentí que dejaba atrás no solo a Lucas, sino toda una versión de mí misma que había existido durante años.
La María que pedía permiso, que postergaba sueños, que medía cada decisión en función de las necesidades de otros. En la fila de seguridad, mi teléfono sonó. Lucas. Por primera vez en semanas, contesté. Diga. María, ¿ya estás en el aeropuerto? Sí. Por favor, no subas a ese avión. Lucas, ya hablamos de esto. Terminé con ella. Terminé con Carla. Acabamos. Se acabó todo. Ahora podemos empezar de nuevo. Me quedé callada por un momento, sintiendo como las palabras que había esperado escuchar durante meses finalmente llegaban cuando ya no las necesitaba. ¿Cuándo? Ayer en la noche. Después de hablar contigo. Me di cuenta de que tenías razón, que no podía seguir así. ¿Y qué le dijiste? Que había tomado una decisión. Que te elegía a ti. Me elegía a mí. Después de 2 años de indecisión, de mentiras, de dobles vidas, finalmente me elegía. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias por confirmar que tomé la decisión correcta. María, no entiendo. Entiendes perfectamente. Me elegiste solo cuando pensaste que me ibas a perder. No porque realmente quisieras estar conmigo, sino porque no soportas la idea de que alguien más tome las decisiones por ti. La fila avanzó. Ya estaba cerca de los detectores de metal. Eso no es cierto. Lucas, si realmente me hubieras querido elegir, lo habrías hecho hace 2 años, cuando empezaste con ella. O hace 1 año, cuando las mentiras se volvieron insostenibles. O hace 6 meses, cuando casi me descubres en la oficina con ella. María, por favor. Lo que me elegiste fue como último recurso. Cuando ya no tuviste opciones. Y yo no quiero ser la última opción de nadie, ni siquiera tuya. Entonces, ¿eso es todo? ¿5 años no significan nada? Significan mucho. Significan que aprendí quién soy cuando alguien trata de apagarme. Significan que descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Significan que merezco algo mejor que ser la consolación de alguien. María. Adiós, Lucas. Colgué y apagué el teléfono. Pasé por seguridad, caminé hasta la puerta de embarque, me senté a esperar. 2 horas después estaba en el avión, viendo México desaparecer por la ventanilla. No lloré. No me arrepentí. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La azafata me ofreció champaña para celebrar el vuelo internacional. Brindé conmigo misma, por la mujer que había sido y por la mujer que estaba a punto de conocer. Cuando el avión despegó, cerré los ojos y por primera vez en meses, soñé con el futuro en lugar de estar atormentada por el pasado. 8 horas después, aterrizaba en Madrid para tomar la conexión a Barcelona. 8 horas después, mi nueva vida oficialmente comenzaba. Y Lucas se quedaba atrás, junto con todas las versiones de mí que habían existido solo para complacerlo. Capítulo 8. Barcelona me recibió con lluvia, pero no me importó. Miguel me esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía María Morales, bienvenida a tu nueva vida. Tenía una sonrisa enorme y esa energía contagiosa de las personas que realmente aman lo que hacen. ¿Cómo te sientes? Libre. Esa es la respuesta correcta. El apartamento que la empresa me había conseguido estaba en el barrio gótico, en un edificio del siglo XV que había sido renovado pero conservaba su alma medieval. Las paredes de piedra, los techos altos, las ventanas que daban a callejones estrechos donde se mezclaban el catalán, el español y todos los idiomas del mundo. Era pequeño, pero era mío. Por primera vez en años, viví en un espacio que no tenía que compartir con los fantasmas de otra relación. La primera semana fue un torbellino de papeleo, conocer el equipo, entender la cultura de trabajo catalana. Los horarios eran diferentes, la forma de relacionarse también. Las reuniones empezaban con café y conversación personal. Los proyectos se discutían en largas comidas donde se hablaba tanto de la vida como del trabajo. Era humano. Después de años de trabajar en una oficina donde éramos recursos, no personas, estar en un lugar donde mi opinión importaba se sentía revolucionario. Mi equipo era pequeño pero diverso. Pau, un catalán de 26 años con una creatividad que me recordaba por qué había estudiado marketing, Isabelle, una francesa que había llegado a Barcelona huyendo de un divorcio traumático y que se había convertido en la estratega más brillante que había conocido, y Ahmed, un marroquí que veía oportunidades donde otros veían problemas. Todos habíamos llegado ahí escapando de algo. Y todos estábamos construyendo algo mejor.
El primer proyecto que me asignaron era una startup de moda sostenible dirigida por dos hermanas que habían decidido revolucionar la industria textil. Su historia me resonó profundamente. Mujeres que habían tomado un riesgo enorme para crear algo que realmente importara. ¿Qué te parece?, me preguntó Miguel después de presentarme a las hermanas. Me parece que voy a ayudarlas a cambiar el mundo. Por las noches, después del trabajo, caminaba por las calles de Barcelona. La ciudad tenía un ritmo diferente al de México. Más pausado en algunas cosas, más intenso en otras. Los catalanes cenaban tarde, se quedaban en las terrazas hasta muy noche, vivían la vida como si fuera un proyecto creativo constante. Un jueves por la noche, estaba cenando sola en un restaurante pequeño cerca de la Sagrada Familia cuando mi teléfono sonó. Número desconocido de México. Diga. María. Soy Mercedes. El corazón se me aceleró. La había estado evitando desde que llegué, no porque no quisiera hablar con ella, sino porque tenía miedo de que me pidiera que volviera. Señora Mercedes, ¿cómo está? Bien, mija. Mejor de lo que esperaba. ¿Y tú? ¿Cómo está Barcelona? Hermosa. Diferente. Como si fuera el lugar donde siempre debí estar. Me alegra escuchar eso. María, te llamo porque tengo noticias. ¿Qué pasó? Lucas se va a casar. El restaurante siguió funcionando normalmente alrededor mío, pero por un momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Con quién? Con Carla. Anunció el compromiso ayer. La boda será en diciembre. ¿Qué tan rápido? Aparentemente, están esperando un bebé. Un bebé. Lucas iba a ser padre con la mujer con la que me había engañado. La mujer que yo había confrontado en la calle apenas 2 meses atrás. María, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Estás bien? La pregunta del millón. ¿Estaba bien? Estaba bien saber que el hombre que había pasado 2 años sin poder elegir entre 2 mujeres ahora se casaba con una de ellas porque las circunstancias no le habían dejado otra opción. Sí, señora Mercedes. Estoy bien. Y me di cuenta de que era cierto. Estaba bien. Más que bien, estaba aliviada. María, quiero que sepas algo. Lucas vino a pedirme consejo sobre si debía contarte lo del bebé. Le dije que no, que tú ya habías cerrado esa puerta y que él no tenía derecho a abrirla otra vez. Gracias. Pero yo sí quería que lo supieras. No para lastimarte, sino para que pudieras cerrar completamente ese capítulo. Para que supieras que hiciste lo correcto. Esa noche, después de colgar con Mercedes, caminé hasta la playa de la Barceloneta. Era octubre, el agua estaba fría, pero me quité los zapatos y caminé por la orilla. Lucas se casaba con Carla porque ella estaba embarazada. No porque la hubiera elegido realmente, sino porque las circunstancias habían elegido por él. Una vez más, él no tomaba decisiones, las decisiones lo tomaban a él. Y yo estaba en Barcelona, en una ciudad que se sentía como hogar después de solo 2 semanas, trabajando en proyectos que me importaban, rodeada de personas que valoraban quién era yo, no quién necesitaban que fuera. Cuando regresé al apartamento, escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy me di cuenta de que la libertad no es la ausencia de problemas. Es la presencia de opciones. Y por primera vez en mi vida, todas las opciones que tengo las elegí yo. Capítulo 9. 6 meses después, Barcelona ya no se sentía como un refugio temporal sino como casa. Mi trabajo había florecido de maneras que nunca imaginé. El proyecto de moda sostenible había sido un éxito rotundo, y ahora dirigía campañas para 5 startups diferentes. Miguel me había ascendido a directora regional, y por primera vez en mi carrera, sentía que mi creatividad y mi estrategia eran igualmente valoradas. Pero el cambio más grande no era profesional. Era interno. Había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Mis noches las pasaba leyendo en la terraza del apartamento, cocinando para mí misma comidas que realmente me gustaban, yendo a exposiciones de arte que Lucas habría considerado pérdida de tiempo. Había tomado clases de catalán, no porque lo necesitara para el trabajo, sino porque quería entender la ciudad desde adentro. Los fines de semana exploraba pueblos medievales en las montañas o me perdía en los mercados de la Boquería. Había aprendido a planear mis días pensando solo en lo que yo quería hacer, no en lo que alguien más esperaba de mí. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en un café cerca del Parque Güell, mi teléfono sonó. Carmen. Hermana, ¿cómo estás? Extrañándote pero feliz. ¿Qué tal todo por allá? Bien, pero tengo noticias que no sé si quieres escuchar.
Dime. Lucas y Carla se separaron. Dejé la taza de café sobre la mesa más fuerte de lo necesario. ¿Qué pasó? Aparentemente, perdieron el bebé. Fue hace 2 meses. Y según los rumores, después de eso la relación se desmoronó. Carla dice que Lucas la culpó a ella, que él solo se había casado por el embarazo. ¿Y Lucas qué dice? Que Carla es una dramática, que él sí la amaba, que la pérdida los afectó a ambos pero que ella no quiso hacer terapia de pareja. Por supuesto. Lucas tenía una versión de los hechos donde él era la víctima y la otra persona era la culpable. Algunos patrones nunca cambian. Carmen, ¿por qué me cuentas esto? Porque me preguntó por ti. Preguntó si sabía cómo contactarte, si sabías que él estaba soltero otra vez. ¿Y qué le dijiste? Que mi hermana estaba muy ocupada construyendo su nueva vida como para perder tiempo con fantasmas del pasado. Sonreí. Carmen siempre había sido la hermana sabia. María, ¿estás bien? ¿Sabes qué, Carmen? Sí estoy bien. Y no porque Lucas esté soltero o casado o lo que sea. Estoy bien porque me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que durante años estuve tan preocupada por salvar mi matrimonio que olvidé salvarme a mí misma. Y ahora que me salvé, me doy cuenta de que nunca necesité que alguien más me eligiera. Necesitaba elegirme a mí misma. Esa tarde, en lugar de seguir pensando en las noticias de México, fui a una exposición de arte contemporáneo que había querido ver. En una de las salas había una instalación que me impactó, cientos de espejos rotos reorganizados para formar una imagen completa. El título era Recons. Me quedé parada frente a la obra por mucho tiempo, viendo cómo los pedazos rotos creaban algo más hermoso que el espejo original. Como si la artista hubiera entendido exactamente lo que yo había vivido. Es impresionante, ¿verdad? Me volteé. Un hombre alto, de unos 40 años, con ojos verdes y sonrisa amable me miraba. Sí. Es como si los pedazos rotos fueran más interesantes que la pieza completa. Exacto. Soy David, por cierto. María. David era profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona, especializado en ética aplicada. Hablamos durante 1 hora sobre arte, sobre la ciudad, sobre la diferencia entre estar roto y estar en proceso de reconstrucción. Cuando salimos de la exposición, me preguntó si quería tomar un café. Dije que sí, no porque estuviera buscando una relación, sino porque hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con quien pudiera hablar de ideas, no solo de problemas. ¿Hace cuánto vives en Barcelona? Me preguntó. 6 meses. Vine huyendo de un matrimonio que se desmoronó. ¿Y cómo te sientes ahora? Como si fuera la primera vez que conozco realmente a la persona que siempre debí ser. David sonrió. Esa es la mejor respuesta que he escuchado en mucho tiempo. No intercambiamos números. No hicimos planes para volver a vernos. Pero cuando nos despedimos, sentí algo que no había sentido en años, la posibilidad de conocer a alguien desde la versión auténtica de mí misma, no desde la versión que creía que otros necesitaban. Esa noche escribí en mi diario. Hoy conocí a alguien interesante. Pero lo más importante es que conocí a esa versión de mí que puede conocer gente nueva sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. La mujer que nunca fui cuando estaba tratando de ser la mujer que Lucas necesitaba. Al día siguiente, por primera vez en meses, no pensé ni una sola vez en mi vida anterior. Capítulo 10. 1 año después de llegar a Barcelona, estaba parada en la terraza de mi nuevo apartamento, uno más grande que había comprado en lugar de rentar, viendo el amanecer sobre la ciudad que se había convertido en mi hogar. En la mesa de la cocina tenía 3 cosas: una carta de Mercedes que había llegado ayer, una invitación de boda de mi prima, y una propuesta que Miguel me había hecho la semana pasada para abrir nuestra propia agencia de marketing. La carta de Mercedes decía lo que yo sabía que diría, que estaba orgullosa de mí, que su salud había mejorado milagrosamente desde que había decidido dejar de preocuparse por los problemas de otros, y que Lucas había intentado contactarme a través de ella varias veces. Le dije que si realmente hubiera cambiado, no me estaría pidiendo a mí que hiciera lo que él no se atrevía a hacer solo, escribía. La invitación de boda era de mi prima Sofía, que se casaba en diciembre en México. Quería que fuera su madrina. Era la primera vez en 1 año que consideraba regresar a México, aunque fuera por unos días. Y la propuesta de Miguel era tentadora: independizarnos, crear algo propio, apostar por nuestra visión de cómo debería ser el marketing para empresas que realmente quieren cambiar el mundo. 3 decisiones importantes. Hace 1 año, habría llamado a alguien para pedirle consejo.
Habría medido cada opción pensando en cómo afectaría a otros. Habría buscado la decisión correcta en lugar de la decisión que realmente quería Tom. Ahora sabía que las decisiones correctas eran simplemente las decisiones que tomaba desde quien realmente era, no desde quien creía que debía ser. Mi teléfono sonó. David. Habíamos estado viéndonos durante 3 meses, despacio, sin prisa, conociéndonos realmente. Era la primera relación de mi vida que se construía desde la honestidad completa en lugar de desde la necesidad de impresionar a alguien. Buenos días, filósofa. Buenos días, profesor. Me levantaste muy temprano. ¿Quieres desayunar conmigo? Tengo algo que contarte. Claro. Yo también tengo cosas que contarte. 1 hora después estábamos en nuestro café favorito en Gracia. David tenía esa sonrisa nerviosa que ponía cuando tenía noticias importantes. Me ofrecieron una cátedra en Buenos Aires. 6 meses, para desarrollar un programa de ética empresarial. ¿Y vas a aceptar? Depende. ¿De qué? De si tú quieres venir conmigo. Me quedé callada por un momento, no porque la propuesta me sorprendiera, sino porque me di cuenta de que mi primera reacción no era pánico sino curiosidad. ¿Cómo sería Buenos Aires? ¿Qué proyectos podría desarrollar allá? ¿Qué versión de mí misma podría descubrir en una ciudad nueva? David, ¿me estás pidiendo que deje mi vida aquí para seguirte? No. Te estoy pidiendo que consideres si quieres construir algo nuevo conmigo. En un lugar nuevo. Como un proyecto conjunto, no como un sacrificio. La diferencia era importante. Esencial. ¿Y si digo que no? Entonces no voy. Porque lo que tenemos aquí me importa más que cualquier trabajo. ¿Y si digo que sí? Entonces vamos a Buenos Aires a descubrir qué podemos crear juntos. Le conté sobre las 3 decisiones que tenía que tomar. Sobre la carta de Mercedes, sobre la boda de mi prima, sobre la propuesta de Miguel. ¿Sabes qué me parece interesante? Me dijo. Hace 1 año llegaste aquí huyendo de decisiones que otros habían tomado por ti. Ahora tienes que tomar decisiones que van a definir quién quieres ser de aquí en adelante. Tenía razón. David, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche caminé por toda la ciudad, desde el barrio gótico hasta la Sagrada Familia, repasando el año que había vivido. Cada calle me recordaba algo: el primer día de trabajo, la primera vez que me sentí sola pero no solitaria, la primera vez que tomé una decisión pensando solo en lo que yo quería. Cuando llegué a casa, supe exactamente qué quería hacer. Saqué mi laptop y escribí 3 emails. Para Mercedes, querida Mercedes, gracias por cuidar de mí incluso a la distancia. Dile a Lucas que la mujer que él conoció ya no existe. En su lugar hay alguien que aprendió que el amor propio no es negociable. Te amo y nos veremos pronto. Para Sofía, prima querida, será un honor ser tu madrina. Estaré ahí en diciembre. Esta vez regreso a México no como la mujer rota que se fue, sino como la mujer completa que soy ahora. Para Miguel, acepto tu propuesta, pero con una condición: que nuestra agencia tenga una sede en Buenos Aires. Tengo planes para expandir nuestro impacto al continente completo. Después llamé a David. ¿Ya decidiste? Me preguntó. Sí. Vamos a Buenos Aires. Pero no voy a seguirte. Voy a acompañarte. Hay una diferencia enorme. ¿Cuál? Que cuando me vaya, no será porque huyo de algo, sino porque elijo hacia dónde voy. 6 meses después estaba en el aeropuerto de Buenos Aires, con David a mi lado y una maleta llena de sueños propios. En el vuelo había terminado de leer un libro sobre mujeres que habían reconstruido sus vidas después de los 40. En cada historia me reconocía, pero también me sorprendía: cada una había encontrado su propio camino hacia la autenticidad. Mientras esperábamos el equipaje, recibí un mensaje de Carmen: Lucas se casó otra vez. Una arquitecta de 23 años. Ya está embarazada. Le mostré el mensaje a David. ¿Cómo te sientes? Aliviada. Significa que definitivamente aprendí la lección correcta. ¿Cuál? Que el problema nunca fue que Lucas no me quisiera lo suficiente. El problema era que yo no me quería lo suficiente como para exigir el amor que merecía. Buenos Aires nos recibió con un cielo infinito y promesas de tangos en cada esquina. Mi nueva oficina estaba en Palermo, cerca de la universidad donde David iba a enseñar. El primer día, mientras instalaba mi computadora, encontré en el cajón del escritorio una nota que había dejado la inquilina anterior. Para quien viene después de mí,
Que este lugar sea el inicio de todo lo que mereces construir. Sonreí. Era exactamente el mensaje que necesitaba. Esa noche, David y yo cenamos en un pequeño restaurante del barrio. Mientras comíamos empanadas y bebíamos vino argentino, me preguntó: ¿extrañas algo de tu vida anterior? Extraño a la mujer que pude haber sido si hubiera tenido el valor de ser auténtica desde el principio. Pero no extraño nada de la vida que construí desde el miedo. ¿Y ahora qué quieres construir? Una vida tan auténtica que si alguien me traiciona, sea imposible que me sorprenda. Una vida tan mía que nadie pueda quitármela. Una vida tan completa que el amor sea un regalo, no una necesidad. David levantó su copa. Por la mujer que siempre fuiste, pero que tardaste en conocer. Por la mujer que sí soy, respondí. Y brindamos por todas las mujeres que habíamos sido, las que habíamos dejado atrás y la que finalmente había decidido quedarse.